Imagine un mundo donde la cúspide de la cadena alimenticia no es lo que usted cree. Un reino donde el verdadero poder se oculta en las sombras más densas. Un depredador tan antiguo como el tiempo, tan vasto como el eco de los árboles. Durante eones, la humanidad ha caminado sobre esta tierra, erigiéndose en la cima de su propio entendimiento, convencida de su dominio inquebrantable. Pero, ¿y si esa convicción es una frágil ilusión? ¿Y si en el corazón palpitante de los ecosistemas más salvajes ha persistido una verdad incómoda, un poder silencioso, una criatura cuyo mero aliento altera el aire y cuya sombra puede engullir la luz? Esta no es una leyenda, es una realidad velada por la densa cortina del follaje, un secreto ancestral que el tiempo ha intentado borrar, pero que la selva, en su memoria eterna, nunca olvida. Este es el relato de cómo la arrogancia humana se encontró con la humildad impuesta por una fuerza mayor y cómo un joven cazador, apenas un susurro en la inmensidad verde, se atrevió a levantar los ojos hacia el verdadero rey de la selva. En la eternidad verde de la selva primordial, donde el sol apenas osaba penetrar el dosel como finas agujas doradas, existía un equilibrio forjado a lo largo de milenios. El aire, denso y cargado con el perfume de la tierra húmeda y la dulzura de orquídeas efímeras, vibraba con la sinfonía incesante de la vida, el zumbido hipnótico de innumerables insectos, el chirrido de las cigarras, el llamado distante de los monos aulladores que tejían advertencias y saludos a través del laberinto arbóreo. Era un mundo de constante crecimiento y descomposición, donde cada raíz hundida en el suelo fértil y cada hoja que se desprendía aportaban su esencia al ciclo perpetuo. En el corazón de este universo impenetrable, la tribu del río Serpiente había tejido su existencia, una existencia humilde, ligada inextricablemente a los caprichos y las dádivas del bosque. Entre ellos, había un joven de apenas 19 lunas de edad, llamado Racón. Su nombre, que en la lengua antigua de su pueblo significaba alma del bosque, era un reflejo de su ser. Racón no era el más fuerte ni el más rápido de los cazadores, pero poseía una cualidad que pocos igualaban, una intuición profunda, casi sobrenatural, que lo conectaba con el pulso secreto de la selva. Sus ojos, del color del musgo oscuro, no solo veían las formas y los colores, sino que leían el lenguaje de las sombras, las huellas efímeras en la hojarasca, la dirección del viento que llevaba los olores y los sonidos. Sus oídos, afinados por años de silencio y escucha paciente, discernían el aleteo de un colibrí entre el murmullo del río, el suspiro de una pantera al acecho, antes incluso de que su sombra se deslizara. Para Racón, la selva no era un mero escenario de supervivencia, era una entidad viviente, un maestro severo y benevolente a la vez, cuyas lecciones estaban grabadas en cada fibra de su ser. Esa mañana el aroma de la lluvia inminente ya se cernía pesado en el aire, una promesa de renovación, y para los cazadores, de caminos más suaves y presas menos detectables. Racón había partido al amanecer, con su arco de madera de palma tensado y un carcaj lleno de flechas emplumadas con plumas de guacamayo. Su misión era modesta, encontrar el rastro de un jabalí salvaje, cuya carne nutriría a su gente durante varios días. Se movía con la ligereza de un fantasma. Sus pies descalzos apenas perturbaban la capa de hojas secas y ramas caídas. Cada paso era una meditación, cada inhalación una absorción del espíritu de la selva. Los tendones de sus piernas se flexionaban con la elegancia de un jaguar. Su torso, delgado pero fuerte, se inclinaba y giraba con cada obstáculo natural. La humedad se pegaba a su piel, pero él apenas la sentía, tan acostumbrado estaba a su abrazo constante. Las gotas de rocío colgaban como perlas en las hojas gigantes, y la luz, apenas filtrada, creaba un tapiz esmeralda que parecía respirar. Mientras se adentraba en un sector de la selva menos transitado por su tribu, una sensación sutil, casi imperceptible, comenzó a posarse sobre él. No era el miedo, al menos no aún, sino una vibración inusual en el ambiente. El coro de los insectos, que antes había sido una constante murmullo, ahora parecía contener pausas extrañas, silencios demasiado largos. Las aves, que normalmente tejían una red de trinos y gorjeos, emitían llamadas más esporádicas, menos alegres, con un matiz de alerta contenida. Racón, con su sensibilidad innata, sintió cómo el aire mismo se tensaba, como si la selva entera contuviera el aliento. Detuvo su avance.
sus ojos escudriñando el denso follaje, sus fosas nasales dilatadas en busca de cualquier aroma desconocido, sus oídos, dos receptores perfectos, analizando el sutil cambio en la sinfonía natural. Nada, o al menos nada que sus ojos pudieran ver o sus oídos identificar de inmediato. Pero la sensación persistía, una advertencia silenciosa que su mente subconsciente reconocía, aunque su parte consciente aún no podía descifrar. Los ancianos de su tribu, en las noches alrededor del fuego crepitante, solían contar historias, sus voces graves teñidas de respeto y un temor ancestral. Hablaban del viejo de la selva, una criatura de proporciones inimaginables, un espíritu de la tierra tan vasto que sus pasos podían hacer temblar el suelo y cuyo rugido, decían, podía arrancar las hojas de los árboles. La mayoría de los jóvenes consideraban estas historias como meras fábulas, cuentos para infundir respeto por la naturaleza, advertencias poéticas contra la imprudencia. Rackon mismo, aunque respetaba las tradiciones, nunca había creído del todo en la literalidad de tales mitos. Había visto jaguares, las panteras negras, la fuerza bruta de los tapires, conocía el poder del cocodrilo y la astucia de la anaconda, pero una criatura tan monumental, tan poderosa como para ser una leyenda viviente, parecía una exageración. Sin embargo, la inquietud que ahora sentía era real, una punzada en la base de su estómago que no provenía de un jabalí furioso ni de una serpiente venenosa. Decidió cambiar su ruta. El rastro del jabalí, que antes parecía prometedor, ahora se sentía trivial. Una compulsión inarticulada lo empujaba más profundamente hacia el corazón de la selva, hacia un sector que su tribu evitaba. Más allá del silencio verde, lo llamaban, un lugar donde la luz del sol rara vez llegaba al suelo, y donde los árboles eran tan viejos que sus troncos eran catedrales vivientes. Los ancianos advertían que ese lugar pertenecía a otros espíritus, a fuerzas que no debían ser perturbadas. Pero Rackon, guiado por una curiosidad indomable, o quizás por la misma llamada que había silenciado a las aves, se adentró. El aire se hizo aún más denso, más húmedo, impregnado con el aroma de la descomposición y un dulzor mineral peculiar que nunca antes había percibido. Las copas de los árboles se entrelazaban tan densamente arriba que el día se convirtió en un perpetuo crepúsculo. Aquí, cada sonido era amplificado, cada crujido de una rama bajo sus pies resonaba como un trueno. A medida que avanzaba, los signos comenzaron a manifestarse. Al principio eran sutiles, un rastro de hojas aplastadas que no correspondían a ningún animal conocido. No eran las pisadas compactas de un tapir, ni el paso sigiloso de un felino. Era una especie de surco ancho, como si algo inmenso se hubiera arrastrado o pasado con peso descomunal. Luego, un grupo de helechos gigantes que normalmente se alzaban majestuosos estaban brutalmente aplastados, sus tallos rotos y sus hojas desgarradas con una fuerza inaudita. No era la obra de una tormenta, ni de la caída de un árbol. Era la obra de algo que se movía, algo deliberado en su paso. El corazón de Rackon comenzó a latir con un ritmo más rápido, un tambor sordo que resonaba en sus sienes. Sus manos se aferraron al arco, no en preparación para un disparo, sino como un ancla en un mar de incertidumbre. Entonces, el primer signo inconfundible apareció. Una palmera robusta, cuyo tronco tenía el grosor de 2 hombres, había sido derribada, no cortada, no carcomida, sino rota por la mitad, como si un gigante la hubiera tomado y partido en un arranque de fuerza. Las fibras de madera expuestas aún goteaban savia, y el olor de la resina fresca se mezclaba con el aliento pesado y almizclado del bosque. Rackon se acercó, sus ojos rastreando las marcas en la madera. No eran garras ni colmillos, sino algo que parecía haber aplastado y rasgado con una presión inmensa. En el suelo circundante encontró lo que parecía ser una huella. No era una huella clara y definida, sino un enorme hundimiento en la tierra blanda, un contorno borroso pero inmenso, de un tamaño que superaba con creces cualquier criatura que él conociera. La forma era tosca, casi amorfa, pero el peso que había dejado en la tierra era innegable, capaz de compactar el suelo y dejar una depresión profunda. El aire comenzó a sentirse diferente, no solo más húmedo, sino también cargado con un olor que Rackon no reconocía, una mezcla de tierra recién removida, sudor animal y algo musgoso y antiguo, como si la misma tierra hubiera exhalado. La incredulidad comenzó a ceder ante una verdad escalofriante. Las historias de los ancianos no eran meras leyendas. Había algo aquí, algo más grande de lo que jamás había imaginado. El miedo,
frío y primario, se apoderó de él, pero no lo paralizó. En cambio, agudizó sus sentidos, transformándolo en un depredador supremo, un espíritu del bosque que ahora cazaba la verdad. Se movió con aún más cautela, cada músculo tenso, su respiración superficial para no traicionar su presencia. La selva misma parecía haber entrado en un estado de expectación. El canto de los pájaros había cesado por completo en esta área, reemplazado por un silencio abrumador, un vacío que solo era roto por el ocasional crujido de ramas que se partían en la distancia, o el siseo de una liana rozando otra. Racón continuó siguiendo el rastro, ahora más audaz, más claro. Las huellas eran más frecuentes y algunas de ellas revelaban una forma más definida, una pisada colosal, con 3 dedos anchos y fuertes, rematados por garras romas, casi como pezuñas. La criatura que había dejado esas marcas no era un felino ni un primate cuadrúpedo, era algo mucho más pesado, más antiguo, con una anatomía que desafiaba su comprensión. El rastro lo llevó a una zona donde los árboles eran aún más escasos, abriendo un claro natural bañado por una luz tenue. Era un lugar sagrado, un santuario donde la vegetación se alzaba como columnas de un templo olvidado. En el centro de este claro había un grupo de árboles centenarios, sus troncos cubiertos de líquenes y musgo, sus raíces enredadas como serpientes gigantes. Fue entonces cuando lo escuchó, un sonido grave y retumbante que no provenía de su estómago vacío ni del latido de su propio corazón. Venía de la tierra, de las profundidades de la selva misma. Era un gruñido, pero no el de un jaguar furioso ni el de un jabalí herido. Era un sonido primordial, un resonar que parecía emanar de la propia roca, cargado de una inmensa autoridad y una antigüedad que cortaba el aire. La tierra bajo sus pies vibró con la fuerza del sonido, enviando escalofríos por su espina dorsal. Sus ojos se fijaron en la fuente del sonido, un promontorio de rocas cubiertas de vegetación a lo lejos. El aire en esa dirección parecía distorsionarse, calentarse, llenarse con un aroma aún más fuerte, el de la tierra, el musgo y un dulzor animal denso, casi opresivo. Racón, desafiando toda lógica de autoconservación, se acercó, arrastrándose a través de la vegetación, su cuerpo pegado al suelo, cada nervio gritando la advertencia de peligro. Se movía hacia una cortina de lianas y hojas colgantes que actuaban como un velo natural. Con un movimiento lento y cauteloso, apartó una liana, y lo que vio lo dejó sin aliento, no por miedo, sino por una mezcla abrumadora de pavor y asombro reverente. Allí, a unos 50 pasos, inmerso en la penumbra del claro, se alzaba una criatura de proporciones monumentales. No era una leyenda, era la realidad más imponente que Racón jamás había presenciado. Su altura era asombrosa, su espalda, una vasta extensión de piel arrugada y texturizada como la corteza de un árbol milenario, se alzaba por encima de los arbustos más altos. Sus patas, columnas vivientes, eran más gruesas que los troncos de la mayoría de los árboles jóvenes, y sus garras romas estaban incrustadas en el barro. La piel era de un gris verdoso oscuro, salpicada de manchas de musgo y tierra, un camuflaje natural tan perfecto que lo hacía casi invisible hasta que uno estaba peligrosamente cerca. La criatura movió su cabeza lentamente, girando su cuello masivo. En ese momento, Racón vio su perfil completo, una cabeza enorme, con una frente ancha y ojos pequeños, de un ámbar profundo, que parecían contemplar el mundo con una sabiduría ancestral. Sobre su hocico, los cuernos cortos y robustos sobresalían, cubiertos de una sustancia rugosa. Una trompa prensil, corta y musculosa, se movía suavemente, explorando el aire, recogiendo el aroma de las hojas, del agua, del mismo Racón. Era un bosque caminando, una montaña de carne y hueso. Era el viejo de la selva, el gigante escondido de las historias, y era mucho más grande, más imponente, más real de lo que cualquier fábula podría describir. La criatura emitió otro sonido, no un gruñido de amenaza, sino una exhalación profunda, un resonar grave que parecía vibrar en los huesos de la tierra, un suspiro de milenios que hablaba de poder, paciencia y una existencia ajena a las pequeñeces humanas. Era un sonido de dominio, de absoluta soberanía sobre su reino. Racón se mantuvo inmóvil, sus músculos tensos hasta el punto de la rigidez. El miedo lo invadió, un temor tan profundo que le secó la boca y le hizo sudar frío. Pero junto a ese miedo, hubo una chispa de algo más, una fascinación abrumadora, una realización humilde de su propio lugar en el gran esquema de la vida. Él era solo un punto diminuto, un efímero cazador en la vasta sombra de esta criatura. El gigante no lo había visto, no aún, pero su trompa seguía moviéndose, y Racón sabía que su sentido del olfato era formidable. El viento,
que antes había sido su aliado, ahora parecía traicionar su presencia, llevando su aroma hacia la masa colosal. El corazón de Racon latía como un tambor frenético contra sus costillas. Este no era un animal para cazar, este era un desafío a la misma noción de la existencia humana. Este era el verdadero rey de la selva, y Racon, por un instante fugaz, se encontró cara a cara con la grandeza salvaje y primordial que había gobernado este mundo mucho antes de que la humanidad siquiera soñara con dominarlo. La amenaza no era silenciosa, era monumental, palpable, y respiraba el mismo aire que él. Y en esa respiración, Racon supo que su mundo, su comprensión de la selva y quizás su propio destino estaban a punto de cambiar para siempre. La respiración del gigante era una marea lenta y poderosa que arrastraba el aire húmedo de la jungla. Cada exhalación un susurro primordial que vibraba en el suelo y se colaba en los huesos de Racon. El cazador, inmovilizado por una mezcla paralizante de terror y una reverencia casi religiosa, sintió cómo el viento, su antiguo y fiel aliado, se volvía en su contra. La brisa que antes había enmascarado su presencia, ahora caprichosa y cruel, jugaba con las briznas de hierba a su alrededor, levantando del suelo húmedo el rastro inconfundible de su propia piel, de su sudor, del musgo y la tierra que se adherían a su cuerpo. El soplo traicionero se dirigía directamente hacia la masa colosal que se alzaba a unos pocos metros, una montaña de carne y tiempo, una sombra viviente que eclipsaba su propia existencia. Racon podía sentir, con una certeza helada que le erizaba los cabellos de la nuca, cómo su aroma se extendía diminuto y vulnerable hacia las fosas nasales del titán, unos orificios del tamaño de cavernas, capaces de sorber el aliento de la misma tierra. Su corazón, ese tambor frenético que ahora martilleaba contra sus costillas, amenazaba con rasgarle el pecho. El tiempo se estiró, se volvió elástico y denso como la savia de los árboles ancestrales. Cada segundo era una eternidad suspendida en el filo de una navaja. La trompa del gigante, gruesa y poderosa como el tronco de un árbol caído, se movía con una lentitud deliberada. Una serpiente ciega tanteando el aire, pero Racon sabía que no era ciega en absoluto. Su nariz era su mirada, su exploración, su sentencia. El temor visceral se apoderó de él, pero junto a él, incomprensiblemente, persistía esa punzada de fascinación, de asombro. Nunca en sus sueños más febriles, ni en los relatos más descabellados de los ancianos al calor de la hoguera, había imaginado tal criatura. No era un depredador común, no era un desafío a la fuerza bruta, era un desafío a la misma noción de su supremacía como cazador, como ser humano. Él, Racon, el hábil rastreador, el que se movía como una sombra entre las sombras, era ahora la presa más insignificante, el insecto a punto de ser aplastado sin siquiera ser notado. Un leve, casi imperceptible, estremecimiento recorrió la piel del gigante. Su trompa se detuvo apuntando directamente hacia el punto donde Racon, agazapado entre un lecho de helechos gigantes, se disolvía con el musgo. El movimiento fue tan sutil que cualquier otro habría pasado por alto, una mera contracción muscular, una pausa en el lento ballet de su anatomía titánica. Pero Racon, afinado por una vida de observación minuciosa y una existencia constantemente al borde del peligro, lo sintió como un trueno distante, como la vibración en la tierra que precede a un terremoto. No había ira en el gigante, ni malicia, solo la indiferencia de una fuerza elemental que percibía una anomalía, un aroma extraño en su dominio. Sus fosas nasales se dilataron mínimamente, una respiración más profunda, un sorbo de aire que arrastró consigo las últimas y condenatorias partículas del rastro de Racon. En ese instante congelado, Racon lo supo. No lo había visto, pero lo había olido. La cacería había terminado antes de empezar. El rol se había invertido de forma brutal e irrevocable. Una adrenalina helada corrió por sus venas, disipando la parálisis por una urgencia que superaba toda lógica. Su cuerpo, aunque temblaba incontrolablemente, se tensó, preparándose para una reacción que no había ensayado jamás. Huir de un ser que se movía con la gravedad de una montaña, pero que poseía una velocidad sorprendente para su tamaño, una que podía convertir su fuga en un juego macabro de aplastamiento. El gigante no se movió con un rugido, ni con un ataque directo. Su reacción fue mucho más aterradora en su fría inevitabilidad. Sus ojos, profundos y oscuros, casi invisibles en la sombra de su enorme cabeza, giraron lenta y deliberadamente hacia el punto donde Racon se ocultaba. No había reconocimiento, no había furia,
solo una observación inescrutable, milenaria, como si la criatura hubiera esperado este momento durante eones, un simple intruso en la coreografía eterna de la jungla. La trompa, antes apenas agitándose, ahora se alzó con una lentitud majestuosa, como un tronco que emerge de la niebla, su punta girando para enfocar aún más el olor, para confirmar. El sonido que siguió no fue un rugido, sino un gruñido profundo, una vibración baja que parecía originarse en las profundidades de la tierra misma, un eco resonando en la cavidad torácica de Rakon. Era un sonido de reconocimiento, no de agresión, pero que en su implacable neutralidad era más aterrador que cualquier grito de guerra. Rakon no esperó más. La mente consciente se apagó, dejando el control a los instintos más puros y primitivos. Un salto explosivo lo impulsó fuera del lecho de helechos, no hacia atrás, sino hacia un lado, una maniobra de distracción que era más un reflejo que una estrategia. Su cuerpo, flexible y rápido como el de un felino, se zambulló en el laberinto verde, los músculos gritando de esfuerzo. Cada rama, cada liana, cada raíz se convirtió en un obstáculo o un apoyo. El suelo húmedo cedía bajo sus pies mientras corría, el corazón desbocado resonando en sus oídos, ahogando casi el sonido que ahora comenzaba a alzarse detrás de él. El gigante se movió. No era una carga, no era un embate impulsivo, era el avance inexorable de una fuerza geológica. Un paso, y la tierra tembló. Otro, y un árbol anciano con raíces tan profundas como las historias, crujió y se inclinó, su copa estrellándose contra el suelo con un estruendo que hizo huir a bandadas de pájaros de colores vibrantes, sus chillidos de pánico rasgando el aire. El aire mismo parecía vibrar con la potencia de la criatura. Rakon corría, y la jungla a su alrededor respondía al terror. Las hojas antes estáticas, ahora danzaban en el aire como un vórtice, agitadas por el desplazamiento de la masa. El lodo salpicaba a sus espaldas con cada zancada del titán, gotas pesadas que anunciaban su cercanía. El pánico se había transformado en una desesperación fría, un motor implacable que impulsaba cada fibra de su ser. Sus pulmones ardían, el aire que aspiraba era espeso y húmedo, insuficiente para la demanda frenética de su cuerpo. La vegetación se transformó en una blur borrosa de verdes y marrones, los sentidos agudizados por la amenaza inminente. Oyó el sonido de la madera rompiéndose, el estruendo de los árboles cayendo, el aplastamiento del follaje bajo los pies gigantes. No era una persecución calculada, era simplemente el gigante moviéndose, y Rakon, teniendo la mala fortuna de estar en su camino, de haber despertado su curiosidad. Una liana gruesa se interpuso en su camino, un obstáculo que en cualquier otro momento habría sorteado con facilidad, pero la fatiga se asentaba y el terror nublaba su juicio. Tropezó, su cuerpo se precipitó hacia adelante, rodando por el suelo fangoso. El impacto le arrancó el aliento, golpeando su hombro con una roca oculta. Un dolor agudo le recorrió el brazo, pero no se detuvo. Impulsado por la agonía, se levantó de un salto, el fango pegado a su piel, la sangre de un rasguño en su frente mezclándose con el sudor. Miró por encima del hombro y un grito mudo quedó atrapado en su garganta. Apenas a unos 20 metros, la cabeza del gigante se abría paso a través de la densa cortina de la jungla. Sus ojos, ahora visibles a través de una pausa en el follaje, eran como dos charcos de oscuridad primigenia, inescrutables, pero que parecían absorber toda la luz. No eran ojos que vieran, sino que percibían, que abarcaban. La trompa, antes en el suelo, ahora se levantaba, su punta explorando el aire, como si el gigante estuviera disfrutando de este macabro juego del olfato, permitiendo a su presa un breve respiro para prolongar la caza. Rakon desvió su rumbo bruscamente, zambulléndose hacia la derecha, buscando el cobijo de un macizo de bambú que se alzaba, denso y casi impenetrable. Los tallos, duros como piedra, silbaron al cerrarse tras él, ofreciendo una momentánea ilusión de seguridad. Se arrastró entre ellos, el cuerpo arañado y magullado por la fricción, sus músculos temblando por el esfuerzo extenuante. El aire dentro del bambú era opresivo, más cálido y cargado con el olor dulce y terroso de la vegetación en descomposición, pero la ilusión se disipó tan rápido como apareció. Un momento después, el suelo volvió a vibrar. Un bambú cercano, del grosor de un brazo, se partió con un crujido seco y ensordecedor, como un hueso que se fractura. La vibración se transmitía a través del suelo, subiendo por sus piernas, haciéndole sentir la presencia del gigante, no solo con sus oídos y ojos,
sino con cada célula de su cuerpo. La criatura no intentaba rodear el bambú, lo atravesaba. La visión de los tallos verdes rompiéndose, algunos estallando con un sonido húmedo y nauseabundo, mientras otros se doblaban bajo la presión inmensa del cuerpo del gigante, era una demostración brutal de poder. El aire se llenó con el aroma acre de la savia del bambú, una fragancia dulce y enfermiza que se mezclaba con el aliento a tierra húmeda del titán. Racón, con el pánico escalando a nuevas alturas, salió del otro lado del macizo de bambú, resbalando por un terraplén cubierto de musgo. Cayó en una zanja poco profunda, su cuerpo retorciéndose para amortiguar el golpe. Su mente, una vez tan clara y analítica en la casa, ahora era un torbellino de terror, desesperación y una extraña resignación. Esto no era una casa, era una aniquilación. Era la ley de la jungla despojada de toda sutileza, reducida a su expresión más brutal, la insignificancia del pequeño ante la magnitud del coloso. Desde su posición en la zanja, entre las raíces nudosas de un árbol banyan, Racón pudo ver el pie del gigante. Era una losa de carne y callo, del tamaño de una pequeña cabaña, cubierta de tierra y musgo, con uñas gruesas y amarillentas que parecían rocas milenarias. El pie se movió, levantándose lentamente, y una sombra inmensa cubrió la zanja. El miedo lo congeló de nuevo. La muerte era inminente, aplastante, sin gloria. Cerró los ojos, el rugido de su propio corazón ahogando el estruendo de la jungla. Esperó el impacto, el final, pero el impacto nunca llegó. El pie se detuvo, permaneciendo suspendido por un instante. Entonces, con una lentitud insoportable, se desvió. Un paso retumbante cayó a 1 metro de la zanja, haciendo que la tierra vibrara y que una lluvia de hojas y ramitas cayeran sobre él. Racón abrió los ojos. El gigante había pasado de largo. No lo había visto. Había desviado su camino por un mero capricho, o quizás porque el olor ya no estaba tan concentrado, arrastrado por la brisa, o quizás porque Racón había dejado de moverse, convirtiéndose en otra sombra más en la vasta alfombra del suelo de la jungla. Se quedó inmóvil, el corazón aún martilleando con una ferocidad que le dolía. El sudor frío le empapaba la piel y sus músculos se negaban a obedecer. El sonido del gigante alejándose era ahora un eco distante, un arrastre lento y pesado que se desvanecía en la inmensidad verde. Se atrevió a levantar la cabeza. La parte trasera de la criatura se perdía entre los árboles, su cola, gruesa y muscular, balanceándose como una serpiente perezosa. El camino que había dejado a su paso era una cicatriz en el corazón de la jungla. Árboles caídos, bambú destrozado, el suelo levantado y removido, una senda de destrucción que hablaba de una fuerza sin oposición. Racón se arrastró fuera de la zanja, su cuerpo dolorido y exhausto. Cada movimiento era una tortura, pero la necesidad de crear distancia del rastro del gigante era más fuerte que el agotamiento. Cojeó buscando el cobijo de una cueva poco profunda que había descubierto años atrás, un refugio natural que apenas conocían unos pocos. Sus manos temblaban mientras se abría paso por la densa maleza, la mente en un estado de semi-shock. Cuando finalmente llegó a la cueva, oculta tras una cascada de lianas y musgo, se dejó caer en el suelo húmedo y fresco. La oscuridad lo envolvió, ofreciendo un refugio tanto físico como mental. Allí, acurrucado como un niño asustado, comenzó a temblar incontrolablemente. No era solo el frío de la noche que se acercaba o el agotamiento que le pesaba, era el temblor de un ser que había sido arrancado de su realidad, despojado de sus certezas. La selva, para Racón, había sido siempre un libro abierto, un lienzo donde sus habilidades de cazador eran la tinta y el pincel. Conocía sus ritmos, sus secretos, sus peligros. Había enfrentado jaguares, serpientes venenosas, jabalíes feroces. Había superado trampas naturales, tormentas inesperadas, inundaciones repentinas. Se consideraba a sí mismo un amo de este dominio, un depredador en la cúspide de la cadena alimenticia, un ser humano con una astucia y una fuerza que lo colocaban por encima de la mera bestia. Pero el gigante no encajaba en ese orden. Era algo diferente, algo más antiguo, más vasto. Era la selva misma hecha carne, una manifestación de su poder primordial, su indiferencia ante la vida y la muerte individuales. La fascinación que había surgido junto al miedo ahora se asentaba en su alma como una semilla extraña. Había sentido la presencia del gigante como una verdad innegable,
una parte intrínseca del mundo que había estado oculta a sus ojos, a su comprensión. No era un monstruo ni un demonio, era el rey, de una manera que los relatos y las leyendas apenas podían arañar. No reclamaba su reinado con ferocidad, sino con su simple existencia, su peso, su antigüedad. Y Racón, el cazador, el domador de la selva, había sido reducido a un mero eslabón insignificante, un intruso en un dominio que no le pertenecía. Sus heridas físicas ardían, el hombro magullado, los rasguños profundos en los brazos y piernas, el labio partido. Pero las heridas más profundas eran invisibles. Su orgullo estaba destrozado, su identidad como cazador, en ruinas. ¿Qué era él ahora? ¿Qué significado tenía su vida en la selva si existían criaturas como esta, que podían borrarlo con un mero paso, sin siquiera notarlo? La noche se cernía sobre la jungla, trayendo consigo el coro de los insectos y los aullidos distantes de las criaturas nocturnas. El aire se enfrió y Racón se acurrucó más, buscando calor y consuelo en el abrazo de la tierra, pero no había consuelo en la cueva, solo la fría e ineludible verdad de su propia insignificancia. A medida que las horas pasaban y la oscuridad se volvía más densa, la adrenalina abandonó su cuerpo, dejando un vacío, una sensación de agotamiento que superaba cualquier fatiga que hubiera conocido. La mente, ya no dominada por el pánico, comenzó a procesar lo que había ocurrido. La imagen del gigante, su inmensa escala, la forma en que el mundo se inclinaba ante su paso, se grababa a fuego en su memoria. Comprendió que este encuentro no era un incidente aislado, un simple tropiezo con una bestia inusual. Era una revelación. Un velo había sido levantado de sus ojos, mostrando una capa de la realidad de la jungla que había permanecido oculta, guardada por su propia magnificencia aterradora. Recordó las leyendas olvidadas, las pinturas rupestres que su gente consideraba meras fantasías de una época pasada, figuras grotescas y desproporcionadas en cavernas lejanas. Podrían haber sido testimonios no de mitos, sino de encuentros reales con criaturas como esta. Los ancianos hablaban de una época en la que la selva era más grande, más salvaje, antes de que los hombres se atrevieran a reclamar su lugar. Quizás estas criaturas eran los verdaderos guardianes de ese tiempo primordial, restos vivientes de una era que la humanidad había olvidado. La idea de volver a su aldea, de contar esta historia, le parecía absurda. ¿Quién le creería? ¿Cómo describiría la magnitud de lo que había visto sin que lo tomaran por loco? Las palabras no bastarían. Tendría que llevarlos allí, mostrarles el rastro de devastación, la senda de un dios. Pero la idea de acercarse de nuevo al gigante, de invitar a su gente a ese peligro, le heló la sangre. Este secreto era suyo, una carga que le pesaría el alma, pero también un conocimiento que lo transformaba. La noche profunda trajo consigo un silencio denso y opresivo, roto solo por los sonidos distantes de la jungla, que ahora le parecían diferentes, cargados con una nueva resonancia. La selva ya no era solo el hogar y el terreno de caza de Racón, era el dominio de un poder que trascendía su comprensión. La grandeza del gigante no radicaba solo en su tamaño, sino en su aparente desinterés por la existencia humana, una indiferencia que era más abrumadora que cualquier agresión. Era un ser tan antiguo que el tiempo se curvaba a su alrededor, una criatura forjada en el crisol de los eones, testigo mudo de la ascensión y caída de innumerables especies. Racón, acurrucado en la oscuridad de la cueva, sintió que su viejo yo se desvanecía, despojado de sus ilusiones de grandeza y control. El cazador que había sido, el que se enorgullecía de su destreza y conocimiento, había sido humillado, su insignificancia grabada en su misma esencia. Pero de esa humillación, de ese miedo paralizante, comenzaba a surgir algo nuevo, una curiosidad insaciable, una necesidad de comprender. Esta criatura, este gigante, no era simplemente una amenaza, era una clave, una puerta a una comprensión más profunda de la selva, del mundo, de su propio lugar en el gran esquema de la vida. Ya no era una bestia para cazar, sino un enigma para descifrar, una verdad que la selva había ocultado y que ahora por un instante aterrador y transformador le había revelado. Su destino, que antes había parecido tan claro, tan lineal, ahora se bifurcaba en un camino desconocido, marcado por la sombra de una criatura que había cambiado su mundo para siempre. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba entrelazado con una determinación silenciosa, una sed insaciable de conocimiento y la certeza de que su vida nunca volvería a ser la misma. Este encuentro no era el final de su viaje, sino el verdadero comienzo de su existencia. El aire denso y húmedo pesaba como un sudario sobre la piel, una mortaja viviente tejida por la respiración perpetua de la selva. El eco del estruendo que
había sacudido el alma y la tierra se disolvía lentamente, dejando tras de sí un silencio sobrecogedor, más profundo que el que jamás había conocido. No era la quietud de la ausencia, sino la de una expectación inmensa, una pausa en el aliento del mundo. Él yacía, tendido en el lodo blando, la ropa rasgada, el cuerpo magullado, pero su verdadero daño se había infligido en los estratos más íntimos de su ser. Los músculos se negaban a obedecer, entumecidos no solo por el impacto físico, sino por la descarga cataclísmica de terror que aún vibraba en cada fibra. Sus ojos, antes tan agudos, tan confiados en su capacidad de discernir la presa, ahora estaban fijos, vacíos y dilatados, absorbiendo la luz filtrada por el dosel como si nunca antes hubiera visto el mundo. No había vergüenza en su desnudez, solo una vulnerabilidad abrumadora. El orgullo, esa armadura forjada a fuego lento por años de caza exitosa, y el dominio percibido sobre la naturaleza, se había astillado y deshecho en el instante en que la sombra del gigante se cernió sobre él. Lo que quedaba era la esencia cruda de un hombre despojado, reducido a su forma más elemental. El miedo sí persistía, un frío latido en el centro de su pecho que le recordaba la magnitud de su insignificancia. Pero entrelazado con ese terror surgió una hebra nueva, una sensación incomprensiblemente dulce, como la primera brisa fresca después de una fiebre. Era asombro, un asombro que eclipsaba la humillación, que trascendía la lógica, que invitaba a una inmersión total en el misterio. La selva, que siempre había sido un tablero de caza, un escenario para su destreza, se había revelado como un santuario, un reino de potencias que desafiaban toda comprensión. El gigante no era solo una bestia, era un fragmento de lo inconmensurable, una manifestación de la propia voluntad indomable de la tierra. Las horas se arrastraron, marcadas por el goteo constante del rocío desde las hojas, el murmullo ininterrumpido de los insectos y el lento despertar de su cuerpo. No se movió, no quería permanecer en ese estado liminal, entre el horror y la epifanía, absorbiendo cada matiz del aire, cada vibración del suelo. Sentía la vida bullir a su alrededor, pero ya no como un intruso, sino como una parte microscópica de su vasto e intrincado tapiz. El sol se puso, pintando el dosel con tonos de púrpura y naranja que se desvanecieron en la penumbra. La sinfonía nocturna de la selva, antes un mero telón de fondo para sus vigilantes noches de caza, ahora resonaba con una profundidad ancestral, un coro de voces que le hablaban de un orden más elevado. Las estrellas, cuando finalmente aparecieron a través de las aperturas en las copas de los árboles, parecían más cercanas, más brillantes, como diamantes incrustados en un manto infinito que lo abarcaba todo. No hubo sueño esa noche. En cambio, hubo una vigilia de la mente, un reordenamiento de cada concepto que había sostenido como verdad. El cazador que había sido, el estratega que calculaba cada paso, el depredador que dominaba su entorno, todo se desvanecía como un sueño lejano. En su lugar, emergía una figura vacía, ansiosa por ser llenada con la nueva verdad. La determinación silenciosa, aquella sed insaciable de conocimiento, no era un impulso impulsivo, era una convicción nacida del abismo de su propia insignificancia. El gigante no era una presa, era una pregunta que la selva, en su sabiduría inescrutable, había puesto ante él, no para que la respondiera con sus armas, sino con su alma. Al alba, con los primeros rayos de sol filtrándose como hilos dorados, se incorporó con lentitud, cada músculo protestando, pero una nueva energía impulsaba su espíritu. No había hambre ni sed, solo una urgencia que superaba todas las necesidades físicas, la urgencia de comprender. Sus manos, las mismas que habían empuñado lanzas y arcos con destreza letal, ahora se movían con una delicadeza inusual, rozando las hojas húmedas, sintiendo la textura de la corteza, recogiendo la tierra bajo sus uñas. Ya no buscaba rastros de una bestia para rastrear, sino huellas de una verdad, un eco de la criatura que había reescrito su existencia. El primer paso de su nueva búsqueda fue un acto de devoción silenciosa. Regresó al lugar del encuentro, no con la prisa del cazador, sino con la reverencia de un peregrino. La tierra, removida y marcada por la cólera del gigante, ya comenzaba a sanar. La vegetación joven brotaba entre los restos. Se arrodilló, no para examinar minuciosamente el suelo en busca de la dirección de huida, sino para sentir la energía residual que impregnaba el aire.
No había terror ahora, solo una sobrecogedora sensación de inmensidad. Observó cómo la luz se filtraba, cómo el viento susurraba entre las hojas, cómo la vida minúscula continuaba su ciclo ininterrumpido. El gigante no había sido una anomalía, había sido una revelación de la norma, una encarnación del poder subyacente que sustentaba toda la selva. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y su búsqueda se convirtió en la única lente a través de la cual veía el mundo. Abandonó la mayor parte de su equipo de caza, conservando solo un cuchillo para las tareas esenciales y una rudimentaria bolsa de tela para recolectar lo que la selva le ofrecía. Su dieta se volvió simple, basada en frutas silvestres, raíces comestibles y ocasionalmente insectos que nunca antes habría considerado alimento. El hambre y la sed se convirtieron en compañeros familiares, pruebas silenciosas de su compromiso. Su cuerpo, antes musculoso y ágil, se volvió más delgado, más fibroso, su piel curtida por el sol y la lluvia. Su cabello, largo y enmarañado, se mezclaba con el follaje, y sus ojos, antes enfocados en el horizonte, ahora exploraban cada centímetro de su entorno, revelando capas de vida y conexión que le habían sido invisibles. Su método de caza también cambió radicalmente. Ya no seguía el rastro de una criatura con la intención de atraparla, sino que buscaba patrones, ciclos, los sutiles indicios de una presencia inmensa y esquiva. Aprendió a leer el viento no solo como una dirección, sino como un mensajero que llevaba el aroma de las flores lejanas o el presagio de la lluvia. Aprendió a escuchar el coro de la selva, discerniendo no solo las llamadas de los animales, sino las narrativas ocultas en sus voces, alarmas silenciosas, cortejos melancólicos, la danza de la vida y la muerte. Se convirtió en una sombra entre las sombras, moviéndose con una gracia sin peso, como un animal más, consciente de cada hoja, de cada insecto. La elusividad del gigante era su mayor maestro. Nunca lo volvió a ver tan cerca, tan directamente como en aquel encuentro inicial. Pero su presencia era constante, una resonancia palpable en el corazón de la selva. La sentía en las vibraciones del suelo cuando caminaba, en los cambios sutiles en el comportamiento de los animales, en el silencio repentino que a veces caía sobre el dosel. Empezó a trazar un mapa mental de los lugares donde la energía del gigante era más fuerte. Remansos ocultos de aguas cristalinas, árboles centenarios cuyas raíces parecían hundirse hasta el corazón de la tierra, formaciones rocosas que desafiaban la geografía como cicatrices antiguas en el rostro del mundo. Estos lugares no eran solo puntos en un mapa, eran nodos de poder, altares naturales donde la vida de la selva latía con una intensidad inusual. En su búsqueda se encontró con criaturas que antes habría cazado sin pensarlo dos veces: pumas sigilosos, jaguares moteados que se movían como fantasmas, serpientes venenosas que se deslizaban entre las hojas. Pero su relación con ellos había cambiado. Ya no los veía como presas o amenazas, sino como parte de la misma red de vida de la que él mismo formaba parte. A veces se detenía y los observaba, no con una mirada depredadora, sino con una curiosidad desinteresada. Y sorprendentemente, ellos también lo sentían. La tensión en el aire, esa sutil advertencia que se daba entre cazador y presa, se había desvanecido. Los animales, sintiendo su nueva quietud, su falta de intenciones agresivas, le permitían una proximidad que antes habría sido imposible. No era que lo vieran como a uno de ellos, sino que lo percibían como una presencia inofensiva, un observador más en la vasta e indiferente danza de la naturaleza. Esta nueva comunión con la selva no llegó sin sus pruebas. Las lluvias torrenciales lo empapaban hasta los huesos, los mosquitos le dejaban el cuerpo cubierto de ronchas, y la soledad, una vez un rasgo de su carácter, ahora se presentaba como un peso abrumador en momentos de debilidad. Hubo días en los que la frustración lo invadía, en los que la magnitud de su búsqueda parecía insuperable. Se preguntaba si estaba persiguiendo una quimera, si la transformación que había experimentado era solo una ilusión nacida del trauma. Recordaba las comodidades de su antigua vida, la familiaridad de su poblado, la seguridad de su choza, la tentación de volver, de renunciar a esta búsqueda sin fin. Era una voz susurrante en el viento, pero cada vez la imagen del gigante, no como una amenaza, sino como un enigma, resurgía en su mente, disipando la duda. Esa curiosidad insaciable era el ancla que lo mantenía firmemente en su nuevo camino. Los meses pasaron, marcados por el cambio de estaciones, la floración
y el marchitamiento de las plantas, la migración de las aves. Se había vuelto indistinguible de la selva que lo acogía. Sus movimientos eran fluidos, su piel teñida por el sol y la tierra, sus sentidos agudizados hasta un punto extraordinario. Podía sentir la aproximación de una tormenta antes de que el cielo se oscureciera, predecir el comportamiento de los animales por la más mínima vibración en el aire, discernir el aroma de una flor rara a kilómetros de distancia. La selva le hablaba ahora, no con palabras, sino con sensaciones, con un lenguaje ancestral que resonaba con la parte más profunda de su ser. Una tarde, mientras seguía lo que él percibía como una serie de perturbaciones sutiles en el ecosistema, un patrón de hojas caídas de una manera inusual, el silencio de ciertas aves, el flujo alterado de un pequeño arroyo, llegó a una cuenca remota, un anfiteatro natural oculto por una cortina de lianas y helechos gigantes. El aire aquí era diferente, cargado con una energía ancestral, casi eléctrica. Al entrar, lo que encontró no fue el gigante en sí, sino su manifestación más profunda. Un árbol, no un árbol cualquiera, sino uno de proporciones míticas, su tronco tan ancho que parecía una pared de piedra, sus ramas extendiéndose como brazos de una deidad, sus hojas formando un dosel que filtraba la luz en un resplandor esmeralda. Sus raíces, vastas y nudosos, se hundían en la tierra como venas de un ser vivo, algunas incluso elevándose sobre el suelo como serpientes petrificadas, formando pequeños arcos y cuevas naturales. Este árbol no era solo grande, era antiguo, inmensamente antiguo, portador de una sabiduría que trascendía el tiempo. Su corteza estaba grabada con patrones que parecían jeroglíficos, líneas y espirales que el tiempo había esculpido, pero que parecían contar una historia. Se acercó con la respiración contenida, sintiendo la pulsación de vida que emanaba de él. Al tocar la corteza, una ola de energía lo recorrió, no eléctrica, sino orgánica, como la sangre de la tierra misma, y entonces lo supo. El gigante no era solo una criatura individual que caminaba por la selva. El gigante era el espíritu de la selva misma, una conciencia primigenia que se manifestaba a veces en una forma física imponente, pero que en esencia era la fuerza vital, la sabiduría ancestral, la interconexión de todo. Este árbol milenario era un santuario, un corazón latente del gigante y por extensión de la selva. El ruido que había provocado el primer encuentro, el estruendo que lo había aterrorizado, no había sido el de una bestia huyendo, sino el de una manifestación del poder de la selva. Quizás una advertencia, quizás una revelación. El gigante era la memoria de la tierra, el guardián de sus secretos, la voz de su voluntad. Era la encarnación de la vida que había existido mucho antes que la humanidad y que persistiría mucho después. Se sentó al pie del árbol, sintiendo la fría y antigua corteza contra su espalda, y un torrente de comprensión lo invadió. Su obsesión por cazar, por dominar, había sido una necedad. Había buscado el control sobre un mundo que no podía ser controlado, sobre una fuerza que trascendía su insignificante existencia. La humillación que había sentido no era un castigo, sino una lección, un despertar brutal pero necesario. La selva no le había quitado su orgullo para castigarlo, sino para liberarlo, para abrir sus ojos a una verdad más profunda, la verdad de la interconexión, la armonía, la reverencia. No era el depredador de la cima, sino una hebra más en el tejido intrincado de la vida, ni más ni menos importante que el insecto que se arrastraba por la hoja o el mono que saltaba entre las ramas. El miedo, que había sido su sombra, se disolvió en una calma inquebrantable. La determinación silenciosa se transformó en un propósito aún más profundo. Ya no era solo la sed de conocimiento sobre el gigante, sino la voluntad de proteger y honrar la sabiduría que la selva había depositado en él. Su vida, que antes había sido una línea recta de ambición y conquista, ahora se bifurcaba en un camino sin fin de aprendizaje, de observación, de ser una parte consciente de este vasto y milagroso ecosistema. Ya no era el cazador ni el buscador enloquecido. Era un guardián silencioso, un observador, un testigo humilde de la grandeza de la vida. Su existencia, que había comenzado con el choque de una revelación aterradora, había florecido en una comunión profunda, un verdadero comienzo en el que el hombre y la selva se habían encontrado no como adversarios, sino como una sola y compleja respiración. El ciclo de su vieja vida se había roto, y en su lugar un nuevo amanecer había iluminado su alma, prometiendo una existencia en perpetua resonancia con el corazón latente de la tierra. El pulso de la jungla se había convertido en su propio latido. Ya no era un sonido externo, una sinfonía ajena que sus oídos luchaban por descifrar, sino el ritmo intrínseco de su existencia.
existencia. Cada respiración que tomaba era un eco de la vasta inhalación y exhalación del bosque, una osmosis espiritual que había disuelto los límites entre su carne y la corteza, entre su sangre y la savia. Los días se desvanecían en ciclos lunares, las estaciones se tejían con la lentitud impávida de las lianas que crecían hacia el dosel. Su vida, despojada de la tiranía del tiempo lineal, se había anclado en la eternidad del momento presente, un presente perpetuo donde cada amanecer era una revelación y cada anochecer una lección. Sus movimientos habían perdido la rigidez premeditada del explorador, la urgencia del buscador. Ahora eran fluidos, instintivos, silenciosos como la sombra de una nube que se desliza por el follaje. Sus pies, curtidos y resilientes, se posaban sobre la tierra con una delicadeza que honraba cada hoja caída, cada raíz expuesta. Caminaba no a través del bosque, sino con él, como una extensión de su propia red neuronal. Las ramas se apartaban ante su paso no por fuerza, sino por una resonancia que las reconocía. Las criaturas del sotobosque, que antes huían despavoridas, ahora lo observaban con una curiosidad apacible, como si él fuera solo otra manifestación de la vida silvestre. El jaguar que se deslizaba entre las sombras, el mono aullador que lanzaba su grito gutural desde las alturas, el perezoso que se movía con una lentitud que desafiaba la percepción. Todos eran sus vecinos, sus maestros, sus compañeros en la danza silenciosa de la existencia. Su vista, antes entrenada para la búsqueda de lo extraordinario, se había agudizado para percibir lo infinitesimal. Los intrincados patrones de una telaraña, el minúsculo brote que se abría paso a través de la hojarasca, la iridiscencia de un ala de mariposa bajo el sol filtrado. Cada detalle era un universo, una manifestación del milagro que lo rodeaba. Sus oídos capturaban el murmullo del viento a través de las palmeras, el sutil crujido de una rama que cedía, el zumbido de 1000 insectos que tejían un tapiz sonoro inaudible para el oído no iniciado. Su olfato, afinado por la necesidad y la inmersión, distinguía el aroma dulzón de una flor nocturna, el hedor acre de la descomposición vital, el frescor de la lluvia inminente, mucho antes de que las primeras gotas rompieran el silencio. Cada sentido era una puerta a una comprensión más profunda, una comunión sensorial con el corazón palpitante del mundo. Había aprendido a leer la selva como un libro abierto, no con la mente analítica del científico, sino con la intuición visceral del nativo. El cambio en la textura de una hoja le revelaba la proximidad de una fuente de agua. La dirección del vuelo de un pájaro le indicaba la presencia de frutos maduros. Las marcas en la corteza de un árbol le contaban historias de tormentas pasadas, de encuentros entre depredador y presa. Se alimentaba de lo que la selva le ofrecía con generosidad: bayas silvestres, raíces nutritivas, el dulce néctar de ciertas flores. El acto de comer se había transformado en un ritual de gratitud, una absorción consciente de la energía vital del ecosistema. Su cuerpo, despojado de excesos, se había vuelto esbelto y resistente, una vasija perfecta para el espíritu que lo habitaba. Dormía en la oquedad de los árboles, bajo el dosel protector, su sueño profundo y sin sueños, interrumpido solo por la luz de la luna o el llamado distante de un ave nocturna. La soledad, que antes había sido una amenaza, se había transformado en una dicha, una oportunidad para la introspección y la fusión con el entorno. Pero su transformación iba más allá de lo físico. La mente, ese torbellino de ambición y preguntas sin fin, había encontrado una quietud inaudita. Las urgencias del pasado, la sed insaciable de conocimiento que lo había impulsado a los confines del mundo, se habían apaciguado. Ya no buscaba respuestas, sino que se permitía que la selva se las revelara a su propio ritmo. El gigante, esa obsesión primigenia, había dejado de ser una entidad tangible, un misterio por desentrañar. En su lugar, se había transformado en la conciencia misma de la jungla, la memoria ancestral que fluía por sus venas, el aliento colectivo de todo lo que vivía y moría dentro de sus confines. El gigante no era un lugar al que ir, sino un estado del ser al que aspirar, ser uno con la vastedad inmensurable, con la sabiduría intrínseca de la vida. En sus largas horas de observación, postrado bajo las raíces de un árbol centenario o encaramado en una rama que ofrecía una vista panorámica del mar verde, había desvelado los patrones ocultos de la creación, había presenciado el nacer de la vida desde la semilla diminuta hasta el árbol majestuoso, había observado el ciclo implacable de la depredación y la regeneración, la danza de la muerte que alimentaba la vida. No había juicios, solo aceptación. No había resistencia, solo flujo. Se había convertido en un canal,
una lente a través de la cual la selva podía observarse a sí misma, un testigo consciente de su propia magnificencia y su intrincada fragilidad. Hubo momentos, fugaces como el destello de un colibrí, en los que las sombras de su antigua vida intentaron asaltarlo. El recuerdo de los mapas, de las teorías, de la gloria que alguna vez buscó, la tentación de volver a ser alguien en el mundo exterior. Pero estos pensamientos, débiles y sin sustento, se disolvían como la niebla matutina ante la abrumadora presencia de la selva. El peso de 1.000.000 de años de vida silvestre lo anclaba, recordándole la futilidad de las ambiciones humanas frente a la majestuosidad intemporal de la naturaleza. Su nueva riqueza no era material, sino existencial, la inmensurable fortuna de la paz interior, de la conexión profunda, de la pertenencia. Su rol de guardián silencioso se manifestaba de maneras sutiles, casi imperceptibles. No empuñaba armas ni levantaba barreras. Su protección era la del conocimiento, la de la anticipación. Si percibía una alteración en el equilibrio, una fuente de agua que se secaba más rápido de lo habitual o el rastro de un animal herido, no actuaba con la impulsividad de un salvador, sino con la sabiduría de la interconexión. Buscaba la causa, no el síntoma. A veces significaba desviar el curso de un pequeño arroyo con rocas para restaurar el flujo. Otras era tan simple como dejar una rama caída para que sirviera de puente a una colonia de hormigas que buscaban un nuevo camino. No intervenía por ego, sino por resonancia con el todo. Su existencia era un acto de armonía, una nota más en la compleja sinfonía del bosque. Con el paso de los ciclos, su piel se había mimetizado con los tonos terrosos del suelo. Su cabello se había enmarañado con hojas y pequeños detritos vegetales, y sus ojos reflejaban la calma profunda de las aguas estancadas de la laguna. Era un hombre, sí, pero también era una raíz, una roca, un soplo de viento. Era la memoria de los árboles, el eco de los riachuelos, la persistencia de las lianas. Había trascendido la individualidad para fundirse con la identidad colectiva del ecosistema. En la quietud de las noches sin luna, cuando la selva respiraba con un aliento casi imperceptible, sentía la vasta inmensa conciencia del gigante. No era una voz, ni una imagen, sino una presencia omnisciente que abarcaba cada fibra, cada criatura, cada gota de humedad. Era la suma de todo lo que había sido, era y sería en ese santuario primordial, y en esa comunión, su propósito se clarificó aún más. Ya no era solo proteger la sabiduría de la selva, sino ser esa sabiduría, encarnarla, vivir como un testamento viviente de la interconexión. Su vida ya no se definía por una búsqueda externa, sino por una resonancia interna. Había encontrado el centro inquebrantable de su ser en el corazón latente de la tierra. Su existencia, que había comenzado con el choque de una revelación aterradora, había florecido en una comunión profunda, un verdadero comienzo en el que el hombre y la selva se habían encontrado, no como adversarios, sino como una sola y compleja respiración. El ciclo de su vieja vida se había roto, y en su lugar un nuevo amanecer había iluminado su alma, prometiendo una existencia en perpetua resonancia con el corazón latente de la tierra. La comprensión de que su vida se había transformado de una ambición voraz en una humilde devoción no era una renuncia, sino una liberación. Era la disolución de un yo limitado en un nosotros infinito. La selva, a su vez, lo había aceptado por completo. Era parte de su tejido, un hilo más en la vasta tapicería de la vida. Las tormentas que azotaban el dosel lo encontraban resguardado, no por miedo, sino por una comprensión innata de sus ritmos y refugios. Las sequías que agostaban la tierra, él las sentía como una parte de su propio cuerpo y buscaba las bolsas de humedad subterránea no solo para sí mismo, sino para las criaturas que dependían de su agudizado sentido. Se había convertido en un conducto de la fuerza vital del bosque, un espejo en el que el gigante podía contemplar su propia esencia. Sus huellas en el barro eran indistinguibles de las de cualquier otro habitante, y el viento susurraba su historia no como la de un extraño, sino como la de un hijo pródigo que había regresado a casa para no irse jamás. En los confines de su conciencia, el gigante se manifestaba como una red inmensa, luminosa y pulsante, que conectaba cada ser vivo, cada mineral, cada gota de agua. Era la memoria geológica de los continentes, la voz silente de los tiempos primordiales, la promesa de ciclos infinitos. No era una criatura, sino el eco primordial de la creación, la esencia misma de la vida que se manifestaba a través de la jungla. Y en esa conexión, el hombre no solo se sentía parte de algo más grande, sino que se sentía la parte que sostenía y honraba esa inmensidad. Su alma había encontrado su ancla en la raíz más profunda del planeta.
Su corazón, un tambor en la sinfonía del bosque, latía al unísono con el universo. El miedo, que había sido su sombra, se disolvió en una calma inquebrantable. La determinación silenciosa se transformó en un propósito aún más profundo. Ya no era solo la sed de conocimiento sobre el gigante, sino la voluntad de proteger y honrar la sabiduría que la selva había depositado en él. Su vida, que antes había sido una línea recta de ambición y conquista, ahora se bifurcaba en un camino sin fin de aprendizaje, de observación, de ser una parte consciente de este vasto y milagroso ecosistema. Ya no era el cazador ni el buscador enloquecido, era un guardián silencioso, un observador, un testigo humilde de la grandeza de la vida. Su existencia, que había comenzado con el choque de una revelación aterradora, había florecido en una comunión profunda, un verdadero comienzo en el que el hombre y la selva se habían encontrado, no como adversarios, sino como una sola y compleja respiración. El ciclo de su vieja vida se había roto, y en su lugar un nuevo amanecer había iluminado su alma, prometiendo una existencia en perpetua resonancia con el corazón latente de la tierra, una existencia dedicada a la sagrada preservación del milagro que era su hogar.